¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. En esta presentación de una pequeña dosis de economía, analizo los planteamientos teóricos desarrollados por John Maynard Keynes, un eminente economista e intelectual que con sólidos fundamentos en economía marshalliana y con una extensa preparación filosófica, literaria y matemática, revolucionó el marco teórico de la economía política del siglo pasado. Les debo aclarar que tratar de resumir las principales aportaciones de Keynes en un formato como este que utilizo para difundir tópicos de economía y finanzas tiene como limitantes, evidentemente, el tiempo y el espacio. En este sentido, lo que les presento es un brevísimo resumen de su vida y de su obra, con el objetivo primordial de aportar conocimiento sobre el economista más creativo e influyente del siglo XX, del que se han escrito infinidad de ensayos, tesis doctorales, artículos y libros. A manera de ejemplo, si ustedes teclean el nombre de Keynes en el buscador de Google, quedarán sorprendidos, ya que aparecerán cerca de 16.200.000 resultados, siendo la mayoría de estos investigaciones serias o panfletos que critican, tergiversan, explican, ofenden o alaban los planteamientos teóricos propuestos por este gran economista. Así que sobre advertencia no hay engaño. Iniciemos, pues, nuestro pequeño periplo keynesiano. Keynes nació en el año de 1883, año en que falleció otro gran economista, Carlos Marx, y murió de un ataque al corazón en abril de 1946. Realizó sus estudios en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, de cuya universidad su padre, también economista, fue profesor de filosofía y lógica, administrador y más tarde secretario general de la universidad. Keynes estudió inicialmente matemáticas, filosofía y lógica en el King's College, donde ingresó en 1902. Posteriormente se orientó hacia el estudio de la economía bajo la batuta de su maestro, el gran economista y matemático Alfred Marshall. Al terminar la universidad, en 1906, presentó solicitudes de empleo en la administración pública, en donde obtuvo una plaza en la India Office. En 1909 aceptó el cargo de profesor ayudante a sueldo de la fortuna personal del profesor Marshall y luego del profesor Arthur Pigou. Desde entonces hasta su muerte seguiría vinculado al King's College de Cambridge, del que también fue más tarde su tesorero. De 1911 a 1945 fue director de The Economic Journal, órgano de expresión de la Royal Economic Society, de la que fue secretario. En 1913 se le nombró miembro de la Real Comisión sobre la Moneda y la Hacienda de la India. Allí
tuvo la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de problemas prácticos, como sus recomendaciones sobre la elección del patrón oro. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, el Tesoro reclamó a Keynes sus servicios, prestándolos en el negociado de exteriores del Consejo Financiero del Ministerio de Hacienda y del Tesoro. En 1917 se le recompensó, confiriéndole el título de Caballero de la Orden del Baño, cuyo nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballero, que incluía un baño como símbolo de purificación de sus integrantes. Al acabar la guerra, se le nombró representante financiero en la Conferencia de la Paz de París. Sin embargo, por discrepancias de pareceres económico-financieros con sus jefes en la Comisión de Reparaciones, dimitió de su cargo. Su renuncia le apartó casi definitivamente de la administración pública. Únicamente al declararse la Segunda Guerra Mundial, el gobierno requirió nuevamente sus servicios como asesor del ministro de Hacienda y del Tesoro. También, en esta ocasión, se le recompensó por sus servicios prestados con el título de Barón Keynes de Tilton en 1942. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se le nombró representante británico en la Conferencia de Bretton Woods para el restablecimiento de un nuevo orden monetario internacional. En esta ocasión, Keynes presentó el denominado Plan Keynes por parte del gobierno británico y los americanos el Plan White, con su propuesta de creación del Fondo Monetario Internacional y la oferta a Lord Keynes para ser su primer gobernador. Evidentemente, cada plan defendía más los intereses de su nación y el peso específico de Estados Unidos inclinó la balanza hacia la aceptación básica del Plan White, con las pertinentes concesiones propias de una negociación. Las dificultades financieras del Reino Unido obligaron a Keynes a viajar varias veces a Estados Unidos para negociar un préstamo. Un último viaje a ese país tuvo que hacer poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para asistir como gobernador del Fondo Monetario Internacional a las inauguraciones de las instituciones acordadas en las conferencias de Bretton Woods. Se debe resaltar que Keynes también fue miembro notable del Círculo de Bloomsbury, un grupo intelectual formado por la escritora Virginia Woolf y el filósofo Bertrand Russell, entre otros. Las obras y perspectivas de este grupo influyeron profundamente en la literatura, la estética, la crítica y la economía, creando actitudes modernas principalmente en el feminismo, el pacifismo y la sexualidad, y en contra de los rituales sociales victorianos y de los hábitos burgueses de aquellos años. Por otra parte, entre las obras más representativas de Keynes se pueden mencionar a las siguientes. 1. Moneda y finanzas en la India, 1913, el cual fue su primer libro, ya que anteriormente solo había publicado
artículos. En él trató el patrón divisa convertible, al que consideró el patrón monetario del futuro, el cual efectivamente fue adoptado por muchos países a partir de 1920. 2. Las consecuencias económicas de la paz, 1919. En él expone sus opiniones sobre la paz injusta e imposible de cumplir en la práctica que establecía el famoso Tratado de Versalles. 3. Tratado sobre la Reforma Monetaria, 1923. En este libro se encuentra su famosa frase: en el largo plazo todos estaremos muertos, que muchos países y gobiernos la han adoptado como una frase hecha para hacer énfasis o hincapié en la necesidad de soluciones eficaces y eficientes en el corto plazo. 4. Las consecuencias económicas de Mr. Churchill, 1925. Ese libro que contiene el análisis sobre las repercusiones de la decisión de Churchill de restablecer el patrón oro. 5. Tratado sobre el dinero, 1930. En esta obra analiza una amplia gama de temas relacionados con el dinero: moneda, banca, el Banco de Inglaterra y sus funciones, números índice, cambios de divisas, inflación, inversiones en el extranjero, efectos del oro español proveniente de América y otras cuestiones históricas. Sin embargo, su obra principal es el famoso libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, el cual ha adquirido un lugar tan destacado en la literatura económica de nuestros días que es difícil encontrar un libro o artículo sobre economía donde no se cite. Y se dice que con este texto surgió la macroeconomía como una disciplina económica. El principal objeto de esta obra es ocuparse de las difíciles cuestiones de la teoría y solo secundariamente de sus aplicaciones prácticas. Es, sobre todo, un estudio de las fuerzas que determinan los cambios en la escala de producción y de ocupación como un todo. Y aunque Keynes opinaba que el dinero entraba en el sistema económico de una manera esencial y especial, dejó en segundo término los detalles monetarios. Keynes afirmaba que una economía monetaria es, ante todo, aquella en que los cambios de opinión respecto al futuro son capaces de influir en el volumen de ocupación y no solo en su dirección. Su método de analizar la conducta económica presente bajo la influencia de los cambios de ideas respecto al futuro dependía de la acción recíproca de la oferta y demanda, quedando de este modo ligada con la teoría fundamental de valor. Así, se acerca más a una teoría general que incluye como caso particular la teoría clásica que se conoce bien. Sin duda, son dos las principales aportaciones de Keynes incluidas en las páginas de la teoría general. La primera es su agudísima crítica a la economía clásica, en donde refutaba el supuesto de que la economía, regulada por sí sola, tiende automáticamente al pleno uso de los factores productivos o medios de producción, incluyendo el capital y el trabajo.
Y la segunda crítica fue la búsqueda de fundamentos teóricos distintos a los que ofrecía la ortodoxia. De esta forma, algunas de las propuestas que Keynes incorporó en su obra seminal son las siguientes. 1. La lucha contra el desempleo se apoyaba en su crítica al principio neoclásico de que éste era provocado por salarios excesivamente altos y de que el equilibrio suponía la ausencia de desocupación involuntaria, y de allí se derivaba su propuesta de que el equilibrio con pleno empleo era sólo una de muchas situaciones posibles y además con muy poca probabilidad de ocurrencia para el momento en que se vivía. 2. Es su crítica a los vínculos supuestamente existentes entre el ahorro y la inversión y a la definición de ambos por el nivel del interés, lo que lo llevaba a identificar distintos factores que determinaban el comportamiento de esas dos variables y a proponer los mecanismos que permitirían influir sobre ellas. 3. Es su crítica a la concepción de que el interés es un pago por abstenerse de consumir y su propuesta de que se trata de un pago por privarse de liquidez y su consiguiente énfasis en el motivo especulación al identificar los determinantes de la preferencia por la liquidez, lo que lo lleva a identificar una relación inversa entre la oferta monetaria y la tasa de interés. Y, por ese conducto, a asignar a dicha oferta el papel de empujar el interés a la baja y con ello volver más atractivas las distintas posibilidades de inversión, influyendo positivamente sobre la inversión, la producción y el empleo. 4. En el plano más global, su conclusión es que el sistema posee una tendencia intrínseca de largo plazo a generar una insuficiente demanda por lo producido y a subutilizar con ello los recursos materiales y humanos existentes, creando condiciones para un estancamiento crónico, con el consiguiente riesgo para la subsistencia de dicho sistema. En suma, entre los componentes de primer orden con los que el enfoque de Keynes impregnó a la naciente macroeconomía desde la publicación de la teoría general, se pueden citar a los siguientes: la lucha contra el desempleo, la generación de la demanda efectiva, los incentivos sobre la inversión, la disminución de la tasa de interés y en el centro de todo ello, la asignación de un nuevo activo papel a la actuación del Estado en la economía, desechando de facto la expresión dejar hacer, dejar pasar, que simbolizaba el credo neoliberal de la nula injerencia gubernamental en asuntos económicos. De esta forma, a partir de la cuarta década del siglo pasado, el keynesianismo revistió cada vez más una importancia creciente, principalmente por los aportes significativos que realizó a la ciencia económica. Como lo anota el economista postkeynesiano Thomas Paley en su artículo Del keynesianismo al neoliberalismo, paradigmas cambiantes en economía, publicado en 2005 en la revista Economía UNAM. Durante el periodo
de 1945 a 1980, la teoría dominante de la determinación del empleo fue el keynesianismo, que sostenía que el nivel de actividad económica se determinaba por el nivel de demanda efectiva. Adicionalmente, los keynesianos sostenían que las economías capitalistas estaban sujetas a la debilidad periódica de los procesos de generación de la demanda agregada, resultando en desempleo. Ocasionalmente, esta debilidad podía ser severa y podía producir depresiones económicas, como lo ilustra la Gran Depresión de 1929. En tal mundo, las políticas monetaria y fiscal podían estabilizar el proceso de generación de demanda. A mediados de los 70, el impulso keynesiano se revirtió para ser reemplazado por un renacido neoliberalismo apoyado en las dislocaciones sociales y económicas asociadas con la época, como la guerra de Vietnam y los choques de precios del petróleo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OTAN. Además, surgieron enfoques teóricos que distorsionaron el mensaje económico de Keynes, como el denominado keynesianismo bastardo, que según la economista inglesa Joan Robinson, interpretaron la teoría general de Keynes a través de la lente de la rigidez de precios y salarios nominales, aunque retuvieron de Keynes su teoría monetaria de la tasa de interés. En cuanto a la política macroeconómica, el neoliberalismo fue aplicado de una manera inconsistente y oportunista, y se apartó de su retórica teórica. A principios de los 80, los responsables de formular la política neoliberal procuraron aplicar las prescripciones monetarias de la Escuela de Chicago, comandadas por el economista Milton Friedman, y abandonaron el ajuste de la tasa de interés keynesiana en favor de la meta de la oferta de dinero. El resultado fue un incremento masivo del desempleo que empujó la tasa de desempleo a un nivel más alto desde la Gran Depresión, a un aumento repentino de la tasa de interés real global y al surgimiento de la volatilidad significativa en los mercados financieros. Como lo destaqué en mi tesis doctoral, lo que salvó a la economía mundial de la más absoluta catástrofe por la grave crisis financiera de la burbuja inmobiliaria del otoño del 2008 fueron principalmente los planteamientos o recomendaciones teóricas de Keynes. Y si las economías a nivel mundial no cayeron en una repetición de la Gran Depresión de 1929, fue gracias a que se siguieron las observaciones de este gran economista, por lo que se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que ahora todos somos keynesianos. Yo, de hecho, sí lo soy. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.